a adorar al Señor. Padre, Rey Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Dios, por tu infinita misericordia, por tu poder y tu bondad, mi Padre. Ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, y esta palabra va a ser expuesta. Te pido, Señor Dios, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú guiándonos, Rey de la Gloria, y que todo, absolutamente todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza y beneficio de nuestras vidas, Padre. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor. Gracias, mi Rey. Amén, Señor, y amén, gloria al Señor. Así es, hermano, para mí motivo de gozo dejar por acá a nuestra hermana pastora, quien continúa con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por eso no me gusta este micrófono mucho. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya, santo. Gloria a Dios, santo. ¿Sí me escuchan? Muy bajito. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Uy, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, y ahora sí se escucha mejor. Ahora sí está prendido. Amén, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer allí en la epístola a los Hebreos. Gloria al Señor, aleluya. Hebreos, gloria al Señor, capítulo 5. Gloria al Señor. Vamos a hacerlo del 5, capítulo 5, del 11 hasta el 14. Maravilloso es el nombre del Señor. Así que leamos para la gloria del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Maravilloso Rey del cielo, una vez más, Señor, yo me pongo delante de ti en esta mañana, Señor, porque es tu palabra la que va a ser respuesta, es tu pueblo el que está aquí en tu casa, Señor, que ha venido a recibir esa palabra de parte tuya, Señor. Te pido que seas tú, por favor, obrando de una manera muy especial, Señor. Quiero que uses mi vida en esta mañana, no quiero dar nada por mi cuenta, sino seas tú el que hables de una manera especial. Señor, prepara el corazón de este pueblo para que esta palabra, por favor, haya cabida allí en sus corazones y de ese fruto, Señor, de lo que tenga que dar, Señor, para el buen crecimiento de sus vidas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Sé que mis amados pueden tomar sus lugares, gloria al Señor. Y en esta mañana la palabra del Señor, el tema que el Señor me ha dado es la hormona para el crecimiento espiritual. Amén. ¿Cómo es el tema? Bueno, tengo otros textos aquí que quisiera que los leyéramos, pero bueno, ahorita mejor los vamos leyendo conforme vayamos dando la palabra. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la hormona que hace crecer, amén, gloria al Señor. Hay una enfermedad, hermanos, que se llama la hipotiroidismo. No sé si muchos la han escuchado y es un poquito a veces difícil de pronunciarla. Se llama hipotiroidismo, amén.
Es una enfermedad, hermanos, causada por niveles bajos de una hormona tiroidea en la sangre, y que sin esta hormona o con una poca cantidad suficiente, los bebés no pueden tener un desarrollo cerebral adecuado, lo entienden que es inadecuado, ¿ven? Por eso los niños a veces mayores ya pueden tener un crecimiento lento o un metabolismo muy lento, ¿ven? Por eso aquí la palabra del Señor, el apóstol no, porque realmente no se sabe quién fue el que escribió Hebreo, ¿cierto? Pero por el dialecto, su palabra y todo, para mí fue como que Pablo, no sé, tiene un buen parecido a la enseñanza del apóstol Pablo, pero no estoy afirmando que fue él, no. De todas maneras, él dice aquí, nos comienza diciendo este versículo 11, dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Aquí se venía hablando un tema de cristología, o sea, sobre Cristo, sobre quién era Cristo, y habla mucho de Jesús como el sumo sacerdote, como Melquisedec, y bueno, venía trayendo como unos temas, pero el que estaba enseñando esta palabra hace como un alto, ¿no? Y dice, bueno, acerca de todo esto que venimos diciendo, que venimos enseñando, de quién es Cristo aquí, quién es Cristo, qué papel él hace, que Moisés o Jesús es superior a Moisés, y traía un poco de enseñanzas, pero hace un alto aquí, en este texto, en este versículo, en el 11, en el 5:11, dice, pero acerca de esto tenemos mucho que decir, ¿y qué? Y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Ahí la continúa diciendo, por cuanto sabéis que hecho tardos para oír. Y sigue diciendo, porque debiendo ser ya que maestros, después de tanto tiempo, ¿cierto? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de alimento, de leche y no de alimento sólido. Estaba diciéndoles como una exhortación a esta iglesia, a este pueblo, a esta congregación, por su estado espiritual, ¿cierto? Estaba viendo como las dos maneras de que este pueblo no habían entendido. Estaban diciendo que de pronto no habían entendido de manera, o sea, de pronto habían aprendido mucho, tenían mucha teología, tenían mucha enseñanza, tenían mucho conocimiento, pero su vida como tal espiritual no habían crecido, porque su comportamiento era como los de un niño pequeño, un niño inexperto, ¿cierto? También pueden haber, también te podía estar dirigiendo o se podía estar diciendo que cuánto tiempo llevaban en la iglesia congregándose, muchos años, pero el conocimiento también era muy mínimo. Como por ejemplo, si pudiéramos hoy hacer un examen rapidísimo de la Biblia, ¿cierto? Yo creo que más de uno nos rajaríamos, hermanos. Porque si yo me examino cuántos años llevo yo como cristiano, y si me preguntaran en este momento un texto bíblico ya así, ¿qué pasa? Empezamos a mirar en cuál no se nos, y como que no nos acordamos de ninguno, y no es que no nos acordemos, es que no nos hemos memorizado muchos textos. Si le preguntáramos el orden de la Biblia, o por ejemplo, la Biblia, recuerde que es una biblioteca y que está en divisiones, ¿verdad? Que están los libros históricos, los poéticos,
están las epístolas, están los primeros, los proféticos, los primeros 5 de la Biblia, libros de la, ¿cuáles se llaman? Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco y cositas así. Si nos hicieran un examen de qué conocimiento tenemos nosotros de Biblia hasta este día, estos años que llevamos de cristianos, pues nos rajaríamos. Pero también hay muchos que tienen mucho conocimiento, mucha teología, pero si vamos a ver su vivir, si lo han llevado todo ese conocimiento a su práctica diaria, su vivencia, también muchos nos rajaríamos, ¿cierto? Entonces a esto era lo que aquí les estaba enseñando la palabra del Señor, diciendo este escritor que no se podía, que era como tan difícil llevar un estudio de la palabra del Señor cuando había ese poco rendimiento, como cuando había esa poca preocupación, ese poco interés por la palabra del Señor. Dice, no, aquí el conocimiento es poco, nos vamos a tener que devolver ¿a qué? Como cuando un niño inicia. Cuando un niño inicia en el preescolar, ¿qué es lo que le empiezan a enseñar? Ni las vocales. Los colores, le enseñan a que dibujar un palito, les enseñan a manejar el renglón, los colores, las figuras geométricas, pero con juego. Bueno, cositas así tan pequeñas y tan elementales para que ellos se vayan acostumbrando como al aula, como que a aprender a amar el estudio, ¿cierto? Y empiezan a enseñarle aquellas cositas. Entonces como que el escritor aquí está diciendo, no, vio como que la decadencia de ese pueblo, de esa iglesia. Dice, no, ¿cómo voy a seguir yo enseñándole a ustedes cuando ustedes no tienen la mente ejercitada para un buen aprendizaje? Amén. Entonces llega y dice, no, va a tocar es volver ¿a qué? A los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis ¿qué? Necesidad de leche y no de un alimento sólido. Busquemos allí Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, amados hermanos? Para que por ella crezcáis para salvación. Miren, hermanos, que es necesario en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros iniciamos como un niño, ¿verdad? Como un niño recién nacido, que hay que amamentarlo, que hay que cuidarlo, la mejor alimento para un bebé es que, como dice aquí, la leche, ¿cierto? No adulterada. La leche materna es el mejor alimento para un recién nacido. O sea que cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, sí fue necesario alimentarnos con esa leche, ¿qué? Leche espiritual no adulterada. Dimos los primeros pasos, ¿cierto? Y ya, bueno, un añito, 6 mesecitos, ya empezamos a gatear, 1 añito, empezamos a andar solitos, 2 añitos, 3 añitos. Ya un niño de 3 años, ya un niño de 3 años, ya ¿qué se le puede dar? De hecho, de 1 año, ¿qué se le da ya? Aparte de palo, dice el pastor. Aparte de palo, ¿qué se le da el alimento para que empiece un niño de 1 año? A la edad de 1 año, si se le da solo la lechecita, ¿qué pasa? No, ese niño ya está desnutrido, ya tiene un problema, ¿cierto? Entonces un niño de hecho de 1 año ya se puede decir que ya se le puede dar sopa, sancocho de pescado, frijoles, granos, carnes, de todo, para que ese niño crea defensa, se críe sano, fortalecido. Amén.
Este escritor está enseñándole al pueblo que nosotros tenemos pasos en nuestra vida espiritual y que tenemos desarrollo en nuestra vida espiritual. Amén. Y que nosotros debemos mirar si en nosotros hay algún desarrollo espiritual. ¿Será que en nosotros, en la vida cristiana, tenemos tenemos el problema de hipotiroidismo? ¿Será que algunos tienen hipotiroidismo? Recuerde que esta es una enfermedad, ¿cierto? Causada por niveles bajos de hormonas tiroidea en la sangre. Dice que sin una cantidad suficiente de esta hormona, los bebés no pueden tener un desarrollo cerebral adecuado, y esto crea que no haya un buen desarrollo. ¿Será que nosotros como cristianos tenemos este problema, hermanos, y por eso no nos hemos desarrollado, no hemos crecido, seguimos siendo niños inmaduros, infantiles? Nos falta una hormona, ¿verdad? Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Dice para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿cuántos cristianos, vuelvo y lo digo, ya de vida cristiana, de 5, 10, 15, 20 años, y aún todavía no disciernen y dicen que no tienen sus sentidos ¿qué? Bien ejercitados? Hacen las cosas por hacerlas, no se han ejercitado en la palabra, no viven una vida adecuada a su vez, a sus años en el cristianismo, sino siempre se viven portando como ¿qué? Como niños. Tienen la palabra del Señor en poco, por cualquier cosita cambian al Señor. Amén. Cambian sus principios, cambian sus valores, prestan sus sentidos o sus miembros ¿para qué? Para el mal. Amén, gloria al Señor. Maravilloso es el nombre del Señor. Debemos crecer, amados hermanos, y volvernos ¿qué? Adultos espiritualmente. Adultos espiritualmente. Amén, gloria al Señor. Hay personas, hermanos, que llevan ¿qué? Mucho tiempo siendo cristianos, vuelvo y lo repito, amén, pero la palabra no hace efecto en ellos, no los hace, hermanos, y vienen prédica tras prédica, escuchan prédicas aquí, escuchan prédicas allá, ay, tan bonito en el momento, pero dan media vuelta y ¿qué pasa? Se les olvidó, o se les presentó la oportunidad de pecar o de hacer cualquier cosa y se les olvidó un compromiso con el Señor. Amén, gloria al Señor. No les han permitido que el Espíritu Santo haga efecto en sus corazones y en su vida, y se resisten, hermanos, se resisten al Espíritu de Dios, se resisten a que el Espíritu de Dios haga una transformación en aquellas vidas. Amén. Se resisten a dejar que el enojo, la ira, la gritería, la falta de perdón, que hemos ya hablado muchas veces aquí de esto, amén, se resisten a dejar tantas cosas, a negarse a sí mismo, como nos hablaba esta mañana la palabra del Señor. Yo quiero que veamos allí Efesios. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, aquí desde esta mañana habemos ya hartos. Muchos de ustedes acabaron de llegar también. Así que sus ojos deben de estar muy ¿qué? Atentos, despiertos. Ustedes ya tuvieron más tiempo para descansar. De hecho, ya muchos tuvieron tiempo para desayunar y para almorzar. Y quizás eso es lo que los tiene soñolientos, porque almorzaron y se vinieron y por eso, ¡ay, la siestica! No, hermanos, ejercitemos bien esos sentidos y estemos aquí atentos porque es la palabra del Señor. Amén. Efesios 4, gloria al Señor. Efesios, miremos allí, Efesios
capítulo 4, versículo 2, a ver, ¿dónde está? Que se me perdió. 13 y 14. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que llegar a esa plenitud, llegar a ser como Cristo, hermanos. Amén. A dejar aquellas cosas que nos impiden crecer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aleluya. Ese es el objetivo de Dios. Nosotros siempre decimos, es que nosotros somos imperfectos, sí, pero es que Dios quiere hacer cosas perfectas a través de hombres y mujeres imperfectos. Él quiere manifestar su gloria y su poder. Amén. Así que sí podemos, hermanos, llegar todos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso necesitamos un mayor esfuerzo, hermanos, un mayor emprendimiento en nuestra vida espiritual. Hermanos, vuelvo y le digo, si a mí hay algo que me está absorbiendo la atención, ¿por qué a veces nos cuesta tanto memorizar la palabra del Señor? Es porque no hay una mayor atención, es porque no hay el mayor anhelo de hacerlo. Cuando a nosotros se nos olvida muy rápida las cosas o algo, es porque no lo tenemos en alto valor o estima, o es porque no es tan importante para nosotros. Amén. Como en el mundo muchas veces, hermanos, una canción mundana, ¿qué? Se grababa rápido, y de hecho, si uno se pone a veces a echarle memoria, de seguro que le llega. Pero apréndase un coro. Solamente nos sabemos uno y dos, y eso porque, mejor dicho, nos cuesta memorizar. ¿Por qué nos cuesta memorizar la palabra del Señor y las cosas que son del Señor? ¿Por qué? Porque no le hemos puesto un grado alto de importancia, porque lo hemos dejado de lado. Amén, gloria al Señor. El 4:14 dice, para que ya no seamos niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchos, por su carencia de espiritualidad o de esa madurez espiritual, terminan donde, amados hermanos, engañados por cualquier doctrina errada, y terminan, como dice la palabra, enredados en las artimañas del error. ¿Por qué? Por la falta de madurez, de conocimiento, de solidez, porque no se están alimentando de esta palabra del Señor. Es más fácil a veces alimentarnos de comida chatarra, ¿verdad? Hablándolo así físicamente. Nos resulta a nosotros más fácil y es más rico, y nos sale rapidísimo la comida chatarra, ¿cierto? Una hamburguesita, un perrito caliente, una pizza, una arepita rellenita, papitas, salchipapas, que nos encanta. Pero vaya, mire usted, Una hamburguesa. vaya, mire usted más adelante, aliméntese usted así un mes, 2 meses, ¿cómo le va? No solamente como la lenteja nos ponemos, sino se nos sube el colesterol, se nos sube los triglicéridos, se nos sube la diabetes, se nos sube todo a la cabeza y nos enloquecemos. Así es en nuestra vida espiritual, hermanos. Si nosotros no nos sabemos alimentar, hermano, nos va a causar daño, y por ende muchos hoy han errado y han terminado en una secta de error. Amén. Están por allá, han cambiado, se han dejado creer, porque como hoy ofrecen promociones a diestra y siniestra de evangelios, hoy, hermanos, es la promoción del evangelio por todos lados, y ofrecen la más barata, y eso es lo que a nosotros nos gusta.
Nosotros nos gusta ir a un supermercado y lo más económico que veamos por la economía, eso hacemos, sea bueno o sea malo. Y en la vida espiritual tenemos que escoger con excelencia, amén, qué es lo que nosotros estamos consumiendo para nuestra vida espiritual. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. El Señor vela por nuestro crecimiento. ¿Cuántos creen que es así? Amén. El Señor vela por su crecimiento. Es como nosotros de padres. Vuelvo a lo anterior. Si yo estoy velando por el crecimiento de mi hijo, un crecimiento sano, yo no le voy a dar chicharrones, hamburguesas, salchipapas, solo todos los días le voy a dar quelos con leche para salir rápido del paso, porque no, amados hermanos, el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos un sano crecimiento, un buen desarrollo. El Señor no quiere que seamos un cristiano bonsai. Me estoy adelantando por si no alcanzo. El Señor no quiere que nosotros seamos un cristiano bonsai. ¿Ustedes saben cuáles son los bonsai? Son árboles, son pequeños, pero no de estatura, o sea, no de edad. Son pequeños de estatura, pero no es porque sean jóvenes. Son ya maduros, son árboles que tienen años, pero su estatura es pequeñita. El Señor no quiere que nosotros seamos cristianos bonsai. Amén. Sino, hermanos, que crezcamos, que seamos maduros en la fe. Hermanos, que alcancemos la madurez, que ejercitemos bien nuestros sentidos, que no tengamos que Miren, hermanos, ¿por qué la iglesia no crece ministerialmente? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo no voy a poner un ejemplo de por ahí una iglesia donde yo no me congrego, yo lo pongo de aquí, de lo que yo veo. Porque aquí al frente, hermanos, no hay una persona que reemplace al hermano David o que reemplace al hermano Jaime en la organeta. ¿No los hay? ¿No los hay? ¿No hay capacidades? Las hay, pero no lo han querido hacer, no han ejercitado, no han alcanzado la madurez. Hay pereza espiritual, hay pereza intelectual, no se quieren hacer las cosas. Yo prefiero seguir sentado, prefiero esto, prefiero lo otro y no quiero hacer nada. ¿Por qué no hay un baterista? ¿Por qué no hay del bajo? Mire el hermano Andrés. Es feo hacer comparaciones, ¿no? Pero mire, hermanos, ¿cuántos talentos hay allí que lo pueden hacer? ¿Cuántos hombres y mujeres que lo pueden hacer? Que estén acompañando a la guitarra, al bajo. ¿Qué más otros es que hay de cuerda? El violín, el saxofón, tantos, hermanos. Bueno, no es de cuerda, pero instrumentos. El arpa, la batería. Y aquí debería haber gente que en el buen sentido se peleen, ¿cierto? En el buen sentido, digo yo. Por decir, no, yo hoy voy a tocar la batería, no, yo la organeta. Y que hagan fila y que toque, mejor dicho, porque hay hombres y mujeres. No me voy a referir solamente a los jóvenes, porque si los jóvenes tienen el talento y no lo quieren hacer, también hay hombres y mujeres adultos que lo pueden hacer. Hay hombres y adultos que lo pueden hacer. Amén. Es solamente el muermo espiritual que hay en el pueblo. ¿Sabe qué es el muermo espiritual? Esa pereza, hermanos. Es también es como unas, es que lo estuve mirando y dije, pero no voy a hablar de eso porque no falta que termine ofendiendo aquí, y mejor dicho, me miren aquí como feo, pero es verdad. El muermo es una enfermedad también que se da en los animales, pero se reproduce en el hombre, y es una secreción nasal que no deja, que es como un ronquido que está ahí, como cuando un hombre o una mujer se acuesta a dormir y es solo soñoliento y ronca, y ahí el muermo espiritual, no se produce nada.
Mientras uno duerme, produce ¿qué? No produce nada positivo, ¿cierto? ¿Qué produce uno cuando duerme y ronca? Fastidio. Amén, gloria al Señor. Intolerancia. Entonces, mire, hermanos, liberemos nuestra mente de basura que está impidiendo que verdaderamente tengamos un crecimiento espiritual. Amén. Dice el Señor en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, porque Él vela por nuestro crecimiento espiritual. Así es, amén. Él vela por nuestro crecimiento espiritual, por eso Él constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros y cantores, a que no sea de pronto aquí un ministerio, la alabanza, pero sí, es una función y hace parte de la iglesia, los de la alabanza, ¿ven? Y todos aquellos que de una manera u otra hacen parte de la iglesia. Él hizo ministerios para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia, amén. Santo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor vela por el crecimiento espiritual, amados hermanos. Así es, amén. Él quiere, mire, con todo respeto, mis amados hermanos, y yo se lo diré siempre, no sea, hermano, no se estanque. Pídele al Señor qué es lo que Dios quiere que usted haga, pero es que lo que usted hace, las cosas que usted hace a veces allá de niño, es lo que no lo deja a usted surgir en la vida espiritual. Es lo que a usted no lo ha dejado que usted ya sea un evangelista, un profeta, un maestro, un pastor, un hombre que vele por las almas, por las vidas. Usted prefiere quedarse ahí, discúlpeme, siendo como un bonsai. Amén. Que pasen y pasen los años, pero usted sigue siendo ¿qué? Pequeñito en su vida espiritual. No, hermano, usted tiene que levantarse y pedirle al Señor lo que quiere que el Señor haga con usted. Amén. Aleluya. Dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios, amados hermanos, ¿cuántos tienen la palabra del Señor? Amén. Levántenla bien fuerte. La palabra es el mejor medio o la mejor hormona para ese crecimiento espiritual, para desarraigar de nosotros el hipotiroidismo, es que no lo puedo decir bien, hipotiroidismo, lo que no nos deja crecer, lo que nos da enanés, lo que nos pone lento el crecimiento y un metabolismo lento. Hermanos, la palabra del Señor es esa hormona para un sano crecimiento Amén. Espiritual. Amén. Todos tenemos los privilegios en nuestras manos. El pastor hablaba el jueves y yo ya tenía en mente qué era lo que yo iba o qué era lo que el Señor me estaba dando. Ya el jueves yo me vine acá y empecé a orar al Señor y decir, bueno, Señor, dame la palabra. Y cuando el pastor dijo el jueves, empezó a hablar de la Biblia, yo dije, ¡ay! Me va a quitar pero no, la palabra del Señor, hermanos, uno puede hablar el mismo texto y a todos nos da algo diferente, amén. O dirá el pastor o la iglesia, nosotros no nos ponemos nunca de acuerdo y nunca hablamos de lo que vamos a predicar. Yo no le pregunto, ¿qué tema va a hablar? O él me pregunta, ¿qué tema? No, a cada cual allá oramos, nos metemos en secreto y el Señor nos da. Pero mire que ha tenido mucho en común lo que el pastor habló hoy, lo que habló el jueves y de lo que el Señor me ha dado a compartir. Amén. Entonces, ¿cómo es el tema de hoy, amados hermanos? La hormona para el crecimiento espiritual. ¿Cuál es la hormona para el crecimiento espiritual? La palabra. Levante esa hormona, hermanos, tómese hoy esa hormona. Todos los días debemos tomarnos una píldora, hermanos, para que haya ese crecimiento en nosotros. Amén, gloria al Señor. Mire, hermanos, todos hoy en el siglo XXI
siglo XXI, amados hermanos, todos tenemos a nuestra disposición esta palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Así es, amén. Mire, hermanos, usted no se imagina el precio tan alto que se ha tenido que pagar para que hoy esta Biblia esté en nuestras manos. Así es. No lo hemos pagado nosotros. Y cuando yo hablo de un precio, no son de los 40,000, de los 60,000. No, yo no doy más por una Biblia ni. No, pues a veces nos preocupamos tener un bien costoso, un celular bien costoso, una chaqueta bien costosa, unos zapatos bien costosos, pero no queremos dar más de 20,000 pesos por la Biblia. Eso compremos una de esas de periódico, de esas que se regalan, que son misioneras. No, yo creo que debemos comprar la mejor Biblia, la mejor Biblia de estudio, hermanos, para que nosotros leamos y de una vez vamos metiéndonos en profundidad qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Para que crezcamos, amados hermanos. Entonces les decía, amados hermanos, que ustedes no se imaginan, algunos lo saben, otros no les ha importado, perdónenme, por preguntarse cuánto ha costado para que esta Biblia hoy la tengamos en nuestras manos. A otros, a unos hombres y mujeres, costó su propia vida, sino más los traductores. ¿Ustedes saben cuáles son los traductores de esta Biblia que tenemos en la mano, los que la usamos, esta Biblia que usamos hoy? ¿Quiénes? Ajá. Algunos la aceptan, pero esta Biblia es la que más se acerca al original, a los originales, ¿no? Porque ahora han sacado muchas versiones y han sido muy tergiversadas, son muy hermosas, que hay que tener mucho cuidado. Amén. Pues estos traductores de la Biblia al español, porque Casidoro y Cipriano, los traductores de esta Biblia al español, ellos que fueron los que las tradujeron al español, hermanos, fueron terriblemente perseguidos, terriblemente por la Inquisición. Santa no se le puede decir santa, por la Inquisición. Amén. Que ellos tuvieron que huir al extranjero, hermanos, y si no, ellos terminan incinerados en la hoguera, en esas máquinas. Ellos tuvieron que huir, amén. Ellos tuvieron que ir para salvar su vida, para salvar de no morir allí. Amén, gloria al Señor. En la hoguera, gloria al Señor. Y huyeron allí al extranjero. Y uno de los que se pagó el precio, hermanos, fue Julianillo Hernández. Fue uno de los torturados para que entregara a todos aquellos que ellos llamaban protestantes, porque a los que leían la Biblia, los cristianos, evangélicos, los seguidores de Cristo los llamaban siempre ¿qué? Los protestantes, gloria al Señor. Y lo cogieron y que tenían que delatar a todos los protestantes, y pues él hermano estuvo allí y dieron su vida por la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, era traducida en el español. Por eso es que esta palabra de la Reina Valera es un clásico. Es un clásico, hermanos, allí en los países de habla española. Mejor dicho, es lo último, gloria al Señor, porque les costó mucho sufrimiento, amén. Donde también entró en Inglaterra, estos países como Inglaterra y donde Wycliffe, el primer traductor, y otro llamado Dindale, el que dio a Inglaterra la primera Biblia impresa. Ellos sufrieron
sufrieron, hermano, lo que está indecible o lo que no está escrito. Y por último, ellos dieron su vida para que esta palabra llegara hoy a estos países de habla hispana, a nuestras vidas. Y si hablamos de los primeros traductores y los primeros cristianos y todos aquellos hermanos, todo lo que tuvieron para que hoy nosotros como iglesia del siglo XXI, los más cómodos, los que nos ha tocado lo mejor, prácticamente recoger las cosechas, lo que otros sembraron, y que lamentablemente somos los que más despreciamos esta palabra, porque a nosotros nos ha costado persecución, nos ha costado gran cosa, pero son privilegios que tenemos. Escúcheme, iglesia, son privilegios que nosotros tenemos hoy. Es el libro más anunciado, más vendido, pero poco leído. Yo le pregunto a usted, iglesia, ¿usted lee la Biblia con regularidad? ¿No? ¿Usted lee la Biblia con regularidad, iglesia, los que estamos aquí? ¿Ve que sí? Entonces, mire, hermanos, ya lo único que tenemos que hacer es eso. ¿Qué? Leerla, leerla, hermano, porque ya está en nosotros. Unos pagaron ya el precio. Unos ya pagaron el precio para hoy tenerla en nosotros. Amén. No hay libro, hermanos, que haya sido más costoso que este, que fue a precio ¿de qué? De sangre. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tenemos, hermanos, este libro, vuelvo y lo digo, que es un privilegio. Un privilegio, amén, gloria al Señor. Tenemos hay cualquier cantidad, hermano, de ejemplares de la Biblia, amén. Cualquier edición ahora disponibles, todas. Si usted quiere el libro de las promesas, el libro de la quinceañera, la nueva, bueno, las traducciones y ediciones, porque una cosa es ediciones y otra cosa son traducciones. O sea, las ediciones son los estilos, los colores modernos, bonitos, llamativos, de promesas. Otros vienen con estudio, otros vienen sin estudio, otros vienen, bueno, la modalidad que usted quiera, todas esas las tenemos, amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, también tenemos ¿a quién? A Cristo. Amén. ¿Tenemos a quién? A Cristo. A Cristo, mis amados hermanos. También tenemos, hoy disfrutamos de esa libertad de culto. ¿Tenemos la libertad de culto o no tenemos la libertad de culto? Tenemos la libertad de culto, que la consideramos como un derecho, ¿cierto? Tenemos el privilegio también de que tenemos al Señor Jesús. Santo. Pero lamentablemente hoy esta generación, dice la Biblia, perversa y pecadora, dice la Biblia que esta generación es maligna y perversa. Esta generación, nosotros tenemos esos privilegios que a otros les ha costado la vida. Estos mismos privilegios, hermanos, un día vamos a tenerle que dar cuentas a Dios. No aprovechamos esta palabra, porque no estamos aprovechando la libertad de culto que tenemos, porque no estamos aprovechando a Cristo que nos fue dado, y que ya no tenemos que ser, ya no estamos siendo perseguidos porque no debemos ser cristianos. Ya lo más que tenemos es que no se nos burlen, pero van a llegar momentos en que sí, amén. Y estos privilegios que tenemos, hermanos, que ha costado las vidas de muchos, tenemos que dar cuentas que a Dios, amén, de no haber aprovechado las oportunidades que hoy tenemos, amén.
Si hoy, hermanos, hermanos, esta palabra, estos privilegios que tenemos, esos mismos privilegios, esos privilegios que hoy nos conceden gratuitamente, porque son gratuitos los que nos están dando, hermanos, entonces un día esos mismos privilegios nos van a llamar a cuentas. Así que, hermanos, esta es la píldora o la hormona que nos hace tener un buen crecimiento. Si usted no la lee, si usted no la ama, si usted no la atesora, usted se va a quedar así siempre. Siempre, hermanos, sin tener y sin disfrutar de los privilegios que nos da el Señor de servirle, de honrarle, de adorarle. Amén. Entonces, hermanos, vuelvo y le digo, no seamos como esos cristianos bonsai, sin crecer, sin disfrutar de los privilegios que hoy el Señor nos ha dado. Volvamos a esos primeros rudimentos, como dice allí Primera de Corintios 13 del 1 al 3. Ya voy a terminar, amados hermanos. Primera de Corintios 3 del 1 al 3. Hay una amonestación del apóstol, este sí es Pablo, amén. El que hay una amonestación sobre los colaboradores, especialmente, si no estoy mal. Amén, gloria al Señor. 3 del 1 al 3. Gloria al Señor, aleluya. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Que aún carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, hermanos, una prueba indubitable que nosotros somos niños todavía espiritualmente es nuestra conducta. Nuestra conducta en el trabajo, nuestra conducta en la casa, nuestra conducta en la iglesia, nuestra conducta con mi yo, amén, conmigo mismo, porque vuelvo y le digo, hermanos, cada uno tenemos una lucha diferente. Usted sabe con qué usted lucha allá en su interior y sabe, hermanos, qué es lo que a usted no lo está dejando crecer espiritualmente, amén. Entonces, eso es lo que tenemos, hermanos, que levantarnos, dejar ya el conformismo. También allí en ese mismo texto, en ese mismo capítulo 2:6, en el mismo capítulo sino capítulo 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes. Que han alcanzado madurez. Léanlo, hermanitos, ¿tienen ahí la Biblia? Léanlo, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Usted ha alcanzado madurez, hermano? ¿Sí? ¿Usted la ha alcanzado? Entonces usted tiene que ser muy sabio. Usted tiene que ser muy capaz de tomar buenas decisiones en su vida. Decisiones que van a marcar su vida espiritual, van a marcar su familia, van a marcar su vida espiritual. Y mire lo que dice acá. Y sabiduría, ¿no de quién? No de este siglo. A la que nosotros como cristianos debemos de alcanzar, amados hermanos. La celestial, la que procede del Padre de las luces. Dice el Señor, si alguien es falto de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios, al Padre, ¿cierto? Al Padre de arriba de las luces, que la cual la dará abundantemente y sin reproche. Amén. No tratemos de ser sabios en nuestra propia opinión, no nos como
Dice aquí, por los sabios del mundo, por los príncipes de este mundo, porque ellos ¿qué? Perecen. Seamos sabios en Cristo Jesús para tomar buenas decisiones para nuestra vida. Amén. Y el 14:20 también de Corintios. 14:20. Gloria al Señor. Dice, hermanos, no en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Como yo pienso, yo actúo. Amén. Dice aquí el Señor, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, o sea, en el modo de yo. ¿En qué piensa un niño, amados hermanos? ¿Qué piensa un niño? En comer, en jugar, en mirar televisión. No, si a él lo dejan mirar televisión todo el día, es el niño más feliz. En que no lo manden a estudiar. Decía mi nieto, yo quiero enfermarme. Digo, pero papito, ¿cómo es que se le ocurre? Mira el modo de pensar de un niño. Decía que yo quiero estar enfermo. Le dije, papi, ¿para qué? Dice, pues para no estudiar. Digo, no, papi, eso no es sabio. Entonces, mire cómo piensa un niño, ¿sí ve? Y muchos cristianos piensan así, como un niño. Dice que más bien sí seamos niños ¿en qué? En la malicia, en la maldad. Un niño inocente, en todo el sentido de la palabra, un niño es inocente, amén. Él es tan puro, por eso el Señor dice, nos compara, que dice que si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los. Mire que aquí hay dos ejemplos, ¿cierto? Dice, no seamos niños en el modo de pensar, o sea, no actuemos y no pensemos como un niño, pero sí seamos niños, ¿cómo? En la malicia, o sea, en la maldad, como si vamos a cometer maldad, no lo hagamos, seamos como un niño. Un niño no comete maldad, un niño no piensa para hacer una maldad o un pecado porque es inocente, porque es puro. Entonces el Señor nos hace la comparación de que seamos así, que sí seamos como niños en la malicia, en la maldad, pero maduros en el modo de ¿qué? Otra vez, de pensar. Seamos cuerdos, no pensemos como un niño, que el niño, vuelvo y le digo, un niño no piensa sino solo en jugar, en comer, que lo lleven a un parque, que lo lleven al centro comercial, él no piensa en nada más porque esa es su vida, porque no ha alcanzado ¿qué? Madurez. Pero nosotros como cristianos sí debemos de pensar como maduros, como Cristo piensa, como Cristo actúa, como Cristo hace, amén. Maravilloso es el nombre del Señor. Yo quiero también aquí por último que miremos un texto bíblico. Ya miramos Efesios 4:13, ya miramos ahí. Hechos 20:32, amados hermanos, y ya casi que finalizamos. Hechos 20:32 nos dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y ¿a quién? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué tiene poder la palabra de Dios? Santificaros y daros herencia con todos los santificados, amados hermanos. Entonces, encomiendo a Dios. Yo les recomiendo que busquen ¿a quién? A Dios y a su palabra, que es la mejor hormona para un crecimiento sano, espiritual, que ella es la que nos da el poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Aleluya. Amén, amados hermanos. Entonces, hermanos, yo creo que es hora, es el tiempo, hermanos, dejar de actuar como niños, de portarnos como niños, de que haya una maduración espiritual en nuestra vida. Vuelvo y le digo, que no tengamos que siempre, hermanos, dejemos la delicadeza a un lado,
Les dejemos los pleitos a un lado. Dejemos de comportarnos ya que si nos miraron, que si no nos miraron, que si nos dijeron, que si no nos dijeron. Más bien, hermanos, vuelvo y le digo, tomémonos esta pildorita, esta hormona, para dejar esos rudimentos. Aleluya. Para dejar esos viejos rudimentos, volver a lo de antes, lo que cada día tomemos madurez, alcancemos la madurez, ejercitemos nuestros sentidos, hermanos, para progresar espiritualmente. Amén. Amén, amados hermanos. Pensemos, hermanos, que si usted hoy, hermano, no aprovecha este privilegio que tenemos en nuestras manos, como la palabra del Señor, como a Cristo, como su palabra, como el Evangelio, amén, todo lo que Él nos ha dado, hermanos, a nosotros también un día nos costará la vida. ¿No creen? Así es. A nosotros un día nos costará la vida, pero no como los que pagaron el precio, porque a ellos les costó la vida, se la quitaron humanamente. Se la quitaron humanamente, pero ellos la ganaron para Cristo. ¿Sabe? Ese privilegio, los cuales ellos perdieron la vida, fue ganancia. Pero si hoy nosotros rechazamos este privilegio, la vamos a perder. También nuestra vida. ¿Pero para qué? Para mal. Porque vamos a perder nuestra vida para condenación si no aprovechamos hoy los privilegios que tenemos. Amén. Colóquense sus pies, amados hermanos, y le pedimos a Él que nos ayude. Pídale, hermano, si usted no siente amor por esa palabra, no siente amor por ese amor por la palabra, que usted interactúe con ella, que usted pueda sacarle un pito a esa palabra, que usted pueda escudriñar esos tesoros grandísimos que hay allí. Pídale al Señor que lo ayude a madurar espiritualmente. Pídale que su vivencia cada día sea mejor. El temor a Dios crezca en su vida.